Cordial saludo, mi nombre es David Fernando Herrera, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta vez desarrollaré el ejercicio 5, correspondiente a la explicación del video número 2, alusivos al estudiante número 4, del curso de Física General. Para ello, pues primero voy a definir una serie de preguntas para que se van a utilizar en el transcurso del desarrollo del ejercicio, definir qué variables vamos a tratar y pues en últimas desarrollar el ejercicio en sí mismo. La primera pregunta nos dice, en términos de derivada, ¿cuál es la relación entre la velocidad y la posición? Bueno, pues la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, es decir, la tasa de cambio de la posición en función del tiempo, y pues se representa de esa forma. La velocidad es dx sobre dt. ¿Qué significa que la velocidad sea negativa? Bueno, que la velocidad sea positiva o negativa indica el sentido en que un objeto se está desplazando con respecto a un eje o un punto de referencia. Si es negativa, refiere a que tiene un desplazamiento decreciente con respecto a ese punto, es decir, que se está acercando. La tercera pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el desplazamiento y la distancia? Bueno, la distancia es una medida, es una longitud entre dos puntos. En cambio, el desplazamiento es la variación que hay en la posición de un objeto. O sea, igual, eso nuevamente, como es una magnitud vectorial, eso depende del sentido. Mientras que la distancia es una medida escalar, es decir, es un número, es una medida como tal. El enunciado del ejercicio dice: el movimiento de un vehículo que se mueve en una dimensión está expresado mediante la siguiente ecuación, donde se expresa en metros, x se expresa en metros y t en segundos. Aquí tenemos pues la expresión t igual a raíz de x más 3,57. El primer literal nos dice, encuentra el tiempo cuando la velocidad es 0. Para esto es necesario despejar x. Entonces, despejando, tenemos que la raíz de x es igual a t menos 3,57. X es igual a t menos 3,57 todo al cuadrado. Esto es una diferencia al cuadrado. Y tenemos que x es igual a t al cuadrado menos 7,14t más 12,74, con la condición de que t sea mayor o igual a 0, porque pues estamos hablando del tiempo. Y aquí es donde empezamos a definir las variables. Ya tenemos la posición, tenemos la velocidad, el desplazamiento y el tiempo. Y el tiempo pues siempre es positivo. Entonces, como habíamos planteado anteriormente que la velocidad era la derivada de la posición con respecto al tiempo, derivando la anterior expresión, tenemos que la velocidad es igual a 2t menos 7,14. Igualando a la velocidad a 0, despejamos t y tenemos que el tiempo es igual a 3,57 segundos. Ahora, nos preguntan en qué momento la velocidad es positiva y en qué tiempo la velocidad es negativa. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar una desigualdad con la velocidad. Con la expresión de la velocidad que tenemos que 2t menos 7,14 mayor a 0, es cuando la velocidad es positiva. Y lo mismo cuando la velocidad es negativa, 2t menos 7,14 menor a 0. Despejando la desigualdad, tenemos que la velocidad es positiva siempre y cuando se cumpla la condición de que el tiempo sea mayor a 3,57 y la velocidad es negativa siempre y cuando se cumpla la condición de que el tiempo es menor a 3,57. Estas dos desigualdades las veremos más adelante cuando lo veamos en una gráfica. Nos preguntan que localicemos la posición del vehículo para cada instante de tiempo durante los primeros 3 segundos. Entonces, usando la ecuación de la posición, la que habíamos despejado antes, tenemos esa expresión y pues cada 3 segundos, partiendo desde el momento inicial, tenemos que en el tiempo 0 la posición del vehículo está a 12,74 metros. En el tiempo de 1 segundo a 6,6. En el tiempo de 2 segundos 2,46. En el tiempo de 3 en 0,32 metros. Ahora, nos preguntan que encontramos la distancia recorrida por el vehículo en los primeros 3 segundos. Como se había definido antes que la distancia era la medida entre dos puntos, entonces, y es una magnitud escalar, entonces está definida como la posición en la que estaba en el segundo 3 con la posición inicial. Entonces son 0,32 menos 12,74, la distancia en ese intervalo de tiempo fue de 12,42 metros.
Ahora nos piden que encontremos el desplazamiento del vehículo hasta el momento en que la velocidad se vuelve cero. Entonces, nuevamente tabulamos desde el momento inicial hasta que la velocidad se vuelve a cero, que ya le habíamos dicho que era cuando esté igual a 357 segundos. Nuevamente tabulamos su posición, la velocidad. Aquí ya vemos que la velocidad tiene valores negativos y concuerda con lo que habíamos dicho antes, de que mientras el tiempo sea menor a 357, la velocidad es negativa. Esto se da reemplazando los valores del tiempo en la expresión que me determina la velocidad que anteriormente habíamos calculado. Y el vector desplazamiento. Nótese que aquí hemos notado el vector, la letra D con la flechita, pues, que indica que es un vector. No es una magnitud como tal, sino que es un vector. Entonces, en un principio está 1274 y recordemos también que el desplazamiento es la variación de la posición de un objeto. Entonces, es la distancia que tenía en un momento menos la distancia que tenía en un segundo momento. O la posición que está en un segundo momento, perdón. Entonces, esto nos indica también el sentido que tiene el desplazamiento. Por eso pues vemos los valores negativos aquí. Y eso también nos indica de que el objeto se está acercando hacia un punto de referencia. Pues en este caso se está acercando cuando la velocidad es cero, exactamente cuando también la posición es cero. Entonces, el desplazamiento del vehículo está dado por esa suma vectorial de todos los desplazamientos que tuvo en esos instantes de tiempo y tenemos que el desplazamiento es cero. Y pues aquí ya gráficamente podemos ver la función de la posición, que es esta parábola, y la función de la velocidad, que es esta recta, y vemos que la velocidad toma valores negativos a partir de cero y a medida que el tiempo va aumentando, o sea, cada vez que hay un instante de tiempo, la velocidad llega a cero y después de este punto de que sean 3,57 segundos, la velocidad ya empieza a tomar valores negativos. Y lo mismo podemos observar cómo la posición va desde un punto de más o menos 12,74 en un tiempo cero y poco a poco va decreciendo hasta que en ese mismo instante de tiempo de 3,57 es cero. Y nuevamente va tomando valores positivos. Entonces concuerda los cálculos y lo que se había planteado en un principio. Muchísimas gracias por su atención.